lamentar realmente lo que se está viviendo desde el Consejo Nacional Electoral, en donde no hay armonía, ¿no?, en las decisiones que se toman desde los consejeros, entendiendo, ¿no?, que son las máximas autoridades y son los que deberían de una u otra forma de dar confianza, de dar certeza y sobre todo de buscar la legitimidad del proceso electoral, atendiendo, ¿no?, a los imprevistos que hubo en las elecciones primarias del pasado 9 de marzo. Estamos viendo mucho autoritarismo en ese sentido, de que no se quieren respetar las decisiones estrictamente democráticas que se toman mediante mayoría. Sabemos que el 2-1 o unas decisiones unánimes que se pueden tomar desde el Consejo, pero que hemos visto esa inconformidad de algunos de los consejeros cuando no se maneja o no se toman las decisiones conforme a la línea partidaria que se les da, ¿no?, muchas veces desde el gobierno, y a partir de ahí pues condiciona en gran medida el accionar, pero lejos de eso lo que se busca de una u otra manera es legitimar el proceso, y creo que eso en lugar de contribuir afecta más el tema de la confianza de los ciudadanos hondureños. Para empezar, creo que no debería de estar sucediendo este tipo de dinámicas. Lo primero es respetar lo que ya se habló en pleno. Y si en pleno hubo una votación por mayoría favoreciendo a X o Y procedimiento mediante el cual se va a hacer la revisión de las actas de cierre, ese es el que se debería de respetar. No deberíamos de estar hablando de que se están buscando interpretaciones a la normativa nacional y a las decisiones que se han tomado en el pleno, simplemente porque no nos gustan esas decisiones o porque no responden a los planes y a los proyectos que tenía establecidos quizá el consejero en ese sentido, pero que hay que respetar la institucionalidad, hay que respetar las decisiones que conllevan, ¿no?, el hecho de estar dentro del Consejo Nacional Electoral, y respetar a la autoridad electoral, en este caso a la presidenta Cosette López y a la consejera también Ana Paola Joy, porque al final son 3 votos los que se manejan en el Consejo, y si 2 están de acuerdo, pues el Consejo se debe de guiar en función de eso. Contrario, y que ya lo vimos previo a las elecciones primarias, en algún tipo de cómo se iba a revisar ya el escrutinio especial, el consejero Ochoa y la consejera Ana Paola Joy votaron a favor de esa dinámica o de esa forma, y no hubo mayor problema. Al final de cuentas son las decisiones democráticas que se deben de tomar en el pleno, y si esas decisiones van de la mano con lo que estamos viendo hoy por hoy y que ya se tomaron, no debería de buscar revertirse ese tipo de situaciones. Lo que sí es evidente es que no está a gusto con las decisiones que se han tomado desde el propio Consejo Nacional Electoral, y creemos que esas situaciones no son ese tipo de conductas y comportamientos no son correctos. Debe de respetarse, como les decía anteriormente, la institucionalidad, las decisiones de las consejeras y las decisiones de él también, evidentemente, solo que se necesita mayoría al final de cuentas para tomar decisiones, y en función de eso el proceso se va a dirigir en ese sentido. Pero habrá que esperar, y creemos que no es necesario y que no debería de manejarse así el hecho de pretender sabotear o boicotear el proceso, o al menos buscar desestabilizarlo, ¿no?, para lograr mecanismos que generen algún tipo de beneficio a favor en este caso, del consejero Ochoa, pero que son cuestiones que se deben de dirimir en el propio Consejo Nacional Electoral, no llevarlos a la palestra pública, y que esas decisiones sean enmarcadas como altas autoridades y con la profesionalidad y el respeto a la ley que debe de primar. Preocupa esta campaña que han montado de que fraude, les van a hacer fraude. Todos hablan de fraude. Dentro del Poder Ejecutivo, el presidente Zelaya habla de fraude, el consejero Ochoa habla de fraude, la candidata de Libre habla de fraude. ¿Tiene posibilidad realmente la oposición de hacerle fraude? ¿Y cómo interpreta la sociedad civil esto? Mire, yo creo que la narrativa que se construye alrededor del fraude es una narrativa más vinculada a que no se están haciendo o no se están tomando las decisiones en función de lo que se requiere, ¿no?, del oficialismo. Y a partir de ahí se construyen esas narrativas. Creo que nadie debería estar hablando de fraude, más bien deberíamos de estar focalizados e interesados, los diferentes sectores, incluidos nosotros, en el mantenimiento de la estabilidad del Consejo, el fortalecimiento y el acuerpamiento al Consejo,
para que se respete la ley electoral, para que se respete la Constitución y se puedan construir elecciones transparentes, elecciones en igualdad de condiciones, pero sobre todo elecciones en donde los que vayamos a votar sintamos que verdaderamente el que salga de presidente o presidenta, el que salga de diputado y el que salga de alcalde, sea el que nosotros elegimos y no sea impuesto, ¿no? A través del trastocamiento del proceso electoral en ese sentido. Abogado, pero desde la misma presidencia de la República se está hablando de fraude. Desde la coordinación de Libre están convocando a su militancia a tomarse prácticamente la capital por 3 días en protesta porque dicen ellos que se les está haciendo un fraude. ¿Ayuda esto a consolidar el proceso electoral o lo que buscan en el fondo más bien es desprestigiarla completamente? No, creo que en esa línea lo que se busca es desprestigiarlo, o sea, no hay que perdernos y no se necesita ser un erudito en ese sentido. Pero pasa por lo que les decía, la construcción de las narrativas, porque simplemente no se están tomando las decisiones como lo quieren, ¿no? Los líderes de los partidos políticos muchas veces, o en este caso desde el oficialismo. Al final son dinámicas que el ciudadano debe de interpretarlas, debe de aprender a leerlas. No es por la fuerza que se ganan las elecciones se deben de ganar por la mayoría de votos que obtenga cada candidato, cada partido político el próximo 30 de noviembre y no utilizando esa militancia, no utilizando los fondos públicos, no utilizando la estructura que brinda el Estado para tratar de boicotear y desestabilizar tanto el proceso, pero a la autoridad electoral, a la institucionalidad electoral también. Y creo que es momento, ¿no?, de que los que nos están escuchando y los ciudadanos alrededor del país abran los ojos en ese sentido.